Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, hoy para dedicar este programa al gran tema de debate nacional originado a raíz de las cartillas donde a juicio de unas personas está de parte del Ministerio de Educación tratando de instaurar una enseñanza o una ideología de género. Para hablar de este tema estamos con la senadora liberal Vivian Morales. Bienvenida, senadora. Gracias, Claudia, con mucho gusto. Bueno, he oído sus declaraciones respecto a los mensajes que hubo en la marcha que fueron insultantes, que fueron groseros. He entendido que usted se desmarca de ellos, dice, pues uno puede impedir que a una marcha abierta llegue todo tipo de gente y se exprese de toda manera, pero le confieso que me quedé pensando si una figura pública, por su condición de senadora, puede desmarcarse de esos mensajes cuando usted es una de las convocantes a una marcha o a un plantón en el que era previsible que algo así podía pasar. Y entonces por eso quiero preguntarle o insistirle en si hay alguna responsabilidad que deban asumir por esos mensajes de odio. Primero, yo no vi ninguno. Yo estuve en la marcha en Bogotá. ¿Los ha visto en redes sociales? No, yo estuve en la marcha en Bogotá, vi los carteles, incluso carteles muy artesanales, hechos a mano por la gente, no había cosas prefabricadas para hacerlo. Y obviamente dentro de una marcha, ¿quién puede responder de los miles de personas que se suman? Además le digo, Claudia, esta marcha fue tan espontánea, no llegó un solo bus. Eso es impresionante. No una sola tarima, músicos, como acostumbran ser las marchas. Todo el mundo por su propia voluntad se desplazó, llegaba en bus, a pie, caminaba, en bicicleta. Entonces, obviamente una manifestación tan multitudinaria, tú no puedes responder de quién se quiera en un momento meter, pero si pudiéramos hacer el paneo, el control realmente de todos los carteles, entre todos los que yo leí yo no vi uno solo infamante e insultante. Seguramente tendría o podría haber uno, pero deberían haber hecho más bien el paneo de cuántos había de puño y letra de la gente diciendo yo quiero educar a mis hijos, respeten mi derecho a educar a mis hijos, respeten la libertad de conciencia. Las arengas que se dieron ayer tampoco en ningún momento, porque sí estuve ahí donde se estaban con el megáfono diciendo las cosas, las arengas eran libertad para educar, a mis hijos los educo yo, no el Estado, eso era lo que se decía. Yo en ningún momento escuché una sola arenga que se refiriera de manera ni personal ni insultante a la ministra. Si hubo personas que gritaron allí, es algo que uno no puede evitar, es una manifestación pública donde llega gente de todas partes, donde llega la gente a decir, pero de ninguna manera ni fue el tono general de la manifestación. De hecho, fue una manifestación absolutamente pacífica. Sin duda, y así lo hemos registrado al menos en este medio de comunicación. Pero el hecho de que existan esos mensajes, que los hay en las redes sociales, los hemos visto, nosotros los registramos con nuestras cámaras, realmente odio ofensivo, con lenguaje vulgar, no lleva a quienes tienen la vocería y la exposición pública de este mensaje en favor de la familia tradicional a tener la obligación de decir, de esto no se trata, esto otro no lo aceptamos, no vamos por estos mensajes de odio, no son bienvenidos quienes se suman a nuestra manifestación con mensajes de odio? Siempre hemos dicho eso, hemos dicho vamos a hacer todo con respeto, nada de homofobia, ni de insultos ni de agravios, eso siempre, cualquiera que vea nuestras intervenciones públicas, siempre hemos recriminado eso. Lo que me sorprende es que, por ejemplo, cuando a mí me mandan trinos infamantes, nadie levanta la voz para ver las atrocidades que me han dicho a mí a través de trinos. Las cosas que se han dicho desde que estamos promoviendo este referendo han sido crueles, se han metido con mis hijos, se han metido con mi vida privada, han denostado y me han dicho mil cosas personales mucho más fuertes quizá de las que están tratando de mencionar ahora, y en esto nadie ha dicho, oiga, cuidado, no se metan así. Uno no puede evitar en este momento, en estas manifestaciones públicas, como tampoco en los trinos, los mensajes de la gente. Pero lo que siempre oí, por lo menos, no se le puede decir a la conferencia episcopal, a los obispos, que ellos estaban instigando para que la gente fuera grosera o actuara con mensajes insultantes o agresivos. Pero el tono general de la marcha, en el 95% fueron mensajes y carteles reivindicando derechos de los ciudadanos consagrados por la Constitución, y en ninguna parte las arengas dirigidas eran insultantes.
Senadora Vivian, ustedes rechazan no haber sido convocados a la discusión para la elaboración de esta cartilla o manual de convivencia, que es algo en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional para enseñar la diversidad sexual. Y yo creo en lo personal que ustedes tienen ahí un punto, que todas las voces deben ser escuchadas, pero también creo que es muy previsible cuál puede ser la voz y cuál puede ser el aporte de los cristianos que siempre están, digamos, oponiéndose a esa amplitud de derechos para esos otros tipos de familias reconocidos por la ley. Mi pregunta es, ¿qué hubieran aportado ustedes o qué aportarán ahora que definitivamente esa cartilla ya no va para aportar ese debate y cumplir el mandato de la Corte? Lo primero es que el mandato de la Corte no implicaba introducir una ideología de género, implicaba que se buscara que en los manuales de convivencia no existan elementos que puedan llevar a la discriminación y que existan además rutas dentro del colegio de atención inmediata a las personas que puedan estar siendo objeto de discriminación y de participación y de respuesta rápida a estas situaciones. Llevar de eso, o sea, tratar de construir de eso, un inmiscuirse y meter una ideología de género en los colegios, de ahí, de la orden de la Corte, a la política que se estaba implementando en el Ministerio de Educación, hay una gran brecha, o sea, eso no es cierto. Lo que dice la Corte es, miremos los manuales de convivencia para que no haya elementos discriminatorios, pero de ahí a decir, miremos los manuales de convivencia para introducir la ideología de género, no. Y lo que vimos es que se estaba construyendo una intromisión total para que en los manuales de convivencia se estableciera la ideología de género. Ahí hay una gran diferencia. Creo que lo que se tiene que buscar en los manuales de convivencia es una base común, porque aquí no estamos en una sociedad, como dice la ministra, dividida entre dos, unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Esto es una sociedad pluralista, en donde hay múltiples maneras de ver el mundo y en donde seguramente es muy difícil establecer acuerdos en la esencia de cada una de esas visiones, pero tiene que haber un acuerdo mínimo, que tiene que ser el respeto y la dignidad del hombre. Eso es lo que podemos aportar nosotros. Pero, digamos, ¿en qué términos? O sea, vamos a la vida cotidiana de lo que puede ser una escuela donde hay un niño que está sufriendo bullying, que tiene 7 años y que tiene, digamos, comportamientos de tipo femenino, pero él luce masculino y por eso puede estar sufriendo bullying. ¿Qué debería hacer un profesor frente a lo que le diga a sus compañeros, frente a lo que les hable en clase? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo se debe manejar una situación así? Lo primero que nosotros decimos es que todas las personas tienen que tener respeto porque tienen una dignidad por ser seres humanos, que esa es una parte fundamental. Cuando tú reconoces en el otro un igual a ti, una persona digna de respeto y sobre todo de amor, que es lo que tiene que enseñar los cristianos, los colegios que tienen un fundamento cristiano y otros que también están vinculados por otro tipo de fe. Eso es un fundamento mucho más importante que empezar a explicar a los 6 años, si a los 6 años tú tienes convicción o no tienes convicción de que eres hombre o de que eres mujer, si tienes una percepción de tu sexualidad, que incluso son temas que ni siquiera son sentidos y conscientes por parte de niños de esta edad. Mira que la Academia de Estados Unidos de Pediatría se pronunció y dijo que era un abuso con los niños tratar de meter el tema de la transexualidad y del tema transgénero en niños de esas edades. Son temas demasiado delicados, complejísimos, que ni siquiera los adultos a veces alcanzan a comprender para señalar que por eso se tiene que meter el tema de la ideología de género. Yo pienso que lo primero que tiene que ver es que cuántos niños son objeto de bullying porque tienen gafas, porque son gorditos, porque son más delgaditos que los otros. Lo primero es establecer esa base de respeto del otro, como con una base de igualdad para todos los niños. Entonces yo pienso que aquí, primero, sobre un tema casi que de excepcionalidad, nos estaban tratando de construir una política general, cuando tenemos que comenzar es el tema generales de la dignidad de todos. Pero, senadora, con respecto a lo que ha dicho, dos cosas. No es el mismo tipo de bullying el de un niño el que sufre un niño que es gordito o que es flaquito, que el que sufre un niño que es gay, porque tiene sencillamente el temor incluso de decirlo,
Es que a mí me parece que a los 5 años decir ya que un niño es gay, a mí me parece supremamente complicado. No, claro, es decir, pero yo hay no soy niños psicóloga. que empiezan a sentir... Claudia, yo no soy para psicóloga, niños que empiezan a tener unos yo no me puedo comportamientos... meter en el tema psicológico porque me parece muy difícil que a los 5 años digas este niño es gay o esta niña es lesbiana a los 5 años. Eso me parece difícil y me parece mucho más complicado que a los 5 años los otros niños estén percibiendo tan claramente las manifestaciones sexuales que ellos estén calificando de gay a un niño a los 5 años. Pero eso me parece que los un niños, poco pero es que los niños, senadora, hoy en día están expuestos a la palabra gay, a la palabra lesbiana y a hacerse preguntas sobre comprenderlo, ¿no? Sí, y hacerse preguntas sobre eso desde muy chiquito y eso se sale de las manos de los padres de familia, se sale de las manos de los colegios porque es que eso está ahí en los medios que incluso irresponsablemente mostramos más de lo que debemos mostrar. Pero eso es una realidad. Entonces, ¿por qué esperar a que el joven o la joven tenga una edad, no sé, 15, quién dice cuál es la edad, 16, 17, cuando ya desde los 0 años hasta los 15 le han enseñado que familia es papá, mamá e hijos, que eso es lo normal, para los 15 años decirle no, pero es que hay otros tipos de familia también y también hay que respetarlas. Ahí es que viene la dificultad, porque ha crecido formándose en una cosa que después le dicen no, no es así y tienes que respetarlo, cómete esa cucharada. Mira, Claudia, hay un derecho sagrado de los padres a educar según sus valores a sus hijos. A los padres se les tiene que respetar y por eso escogen un tipo de colegio. Si los padres creen que ese es el tipo de familia que corresponde a sus convicciones, nadie les puede imponer que les enseñen otras cosas a sus hijos. Lo único que se puede exigir en una sociedad democrática es que respetes al otro. Pero no que te vayan a poner a enseñar como válido lo otro, porque es que la libertad de conciencia consiste en que tú puedas creer y ejercitar y expresar a través de tus actividades tu conciencia. Y los padres van a formar a los hijos de acuerdo con su conciencia y los llevan al colegio en donde se van a transmitir esos valores. Claro, y el fundamental, mira, no, yo no permitiría que a un niño de 4 años me le estén enseñando cátedra, pues, es que la misma Corte dijo que hay unas edades, no es de educación sexual. Exacto, digo que más, claro, no sé, exacto. ¿Tú cómo le vas a meter ese tema a un niño de los 5 años? Al niño de los 5 años sí le puedes inculcar algo, el respeto. Claro, enseñarle que todos los que estamos aquí somos iguales, que tú no puedes hacer ese tipo de burlas con este niño, que hay que respetar, porque el otro es tan digno como tú y tan igual como tú. Eso sí lo puedes entender, pero enseñarle el tema de que lo que pasa es que tú vas escogiendo y te vas construyendo mientras decides si eres hombre y mujer, me parece que son temas que incluso son inadecuados, que escapa, tú misma lo dijiste, a la comprensión de un niño. Claro, pero aquí no podemos como eso está expuesto, senadora, claro, la respuesta... Entonces, ¿uno qué hace con un niño que a los 7 años está diciendo, no, es que yo tengo un compañerito que vive con 2 papás, o un compañerito que vive con 2 mamás, o es que yo he visto en la calle a 2 señores cogidos de la mano, a 2 señoras cogidas de la mano? Uno no le puede decir, no, espérate a que cumplas 15 años para yo explicarte que la Constitución y la ley considera eso un tipo de familia, aunque yo no comparto que sea familia. O sea, ¿cómo hace uno para separar? Los niños no viven encerrados en la casa, ¿no? Entonces hay que empezarles a hablar de eso desde empezarles a hablar, mira, entonces tú me estás diciendo, ya tú estás yendo a una cosa peor todavía de lo que trataba de imponer Gina, y es que les vas a obligar a los papás a enseñarles lo que se cree que deben enseñarles los papás a sus hijos. El papá tiene todo el derecho de decir, nosotros creemos en una familia de esta manera, como lo dice el Corán o la Biblia, porque papá tiene derecho a vivir sus creencias. Este niño tiene una familia que es distinta a la nuestra, tú debes respetarlo, pero nosotros creemos en este tipo de familia. No me digas pues ahora que el Estado además de eso, o que la sociedad además de eso va a imponerle a los padres qué es lo que quiere que le digan a sus hijos. No, de ninguna manera, pero digamos es una realidad que uno no la puede esconder. Y los padres tendrán que responderle, y tendrán que responder de acuerdo con sus convicciones, y en el colegio tendrán que responder de acuerdo a las convicciones, a la visión y a la misión institucional, porque cuando tú vas a un colegio, yo creo que si tú tienes hijos, uno mira mucho el colegio en que quiere formar a su hijo y busca que se identifique con lo que uno cree. Entonces uno va y ve a su hijo porque cree que ese colegio va a proyectar la educación que le está dando uno como padre. Por eso existe la libertad también de escoger el colegio a donde vas a llevar a tus hijos. Sin duda, senadora, yo no estoy en desacuerdo con que los padres son los que marcan cómo es la formación de sus hijos, pero como los hijos no están todo el tiempo con los padres, los hijos terminan pasando incluso más tiempo en el colegio que con uno, por las jornadas de colegio y laborales. El colegio tiene que jugar un rol y el colegio no puede, o sea, es muy difícil
uniformar el rol del colegio cuando cada familia así decidió que metió a su hijo en ese colegio porque le gustan X características, no necesariamente está diciendo aquí lo único que nosotros aprobamos como familia es mamá y papá, porque en el mismo colegio hay otra familia que dice, no, a mí me gusta también mamá con mamá o papá con papá. Entonces el colegio tiene que saber cómo manejar esa situación. Tú me acabas de decir que el colegio no se puede uniformar el rol, el colegio tiene una visión y una misión declarada institucionalmente que se la dan a conocer a los padres cuando llevan a sus hijos. Uno conoce, si se toma el cuidado como padre y la responsabilidad de mirar. Entonces uno escoge y decide, y el colegio también tiene el derecho de ejercer su libertad religiosa y de enseñar de acuerdo a esas convicciones. Yo lo que creo, Claudia, es que tenemos que, como sociedad, aprender mucho más de la palabra respeto a la dignidad humana. Si tú formas en respeto a la dignidad que le corresponde a todos los muchachitos, a todas las niñas y niños, a los adolescentes, vas a poder superar esa tarea en una sociedad democrática sin que le tengas que imponer al colegio que exprese lo que no puede expresar. Un colegio no puede decir, mira, un colegio cristiano no puede decir, por ejemplo, es que no nacemos hombre o mujer, sino que nos vamos formando cultural y socialmente. Es cierto, la sociedad y la cultura determinan la función del género, pero sexualmente hay unas diferencias biológicas. Al colegio no le puedes exigir eso. Tampoco le puedes exigir a un colegio confesional que diga que la familia entre papá y mamá no es la familia que ellos consideran la mejor familia posible. Eso no se le puede explicar. Pero el colegio sí tiene que enseñar que hay otros tipos de familia y tiene que explicar por qué. Tiene que explicar que hay otros tipos de familia. Claro, lo tendrá que explicar y lo tendrá que explicar a su manera y a las edades que correspondan al desarrollo psicológico de los niños. Yo me pregunto, senadora, ¿cuál es el temor cuál es el riesgo que ustedes ven en ese tipo de educación, ya con las salvaguardias que hemos hecho de la edad y todo eso, cuando el hecho de que haya más homosexuales en el mundo no hace al mundo peor, o el hecho de que haya más familias homosexuales no hace a las familias peores ni a los hijos peores, o el hecho de que no las haya tampoco hace que los hijos queden mejor criados o que el mundo sea mejor? Digamos, ¿cuál es como la prevención en aceptar que eso también hace parte de la naturaleza? Esto está mal planteado, esto está mal planteado. Dicen que es que estamos muertos del susto y que estamos diciendo que el mundo se nos va a homosexualizar y que estamos con miedos y temores. No, lo que estamos defendiendo es nuestro derecho a la libertad de conciencia y a formar a los hijos de acuerdo con nuestras convicciones. No es miedo de los otros, es el derecho de que nuestros hijos se formen de acuerdo con nuestras convicciones y valores. Aquí es que no, es que tienen miedo, es que esto se va a contaminar y que si el homosexualismo se prende, eso es caricaturizar la discusión. No son miedos, son defensas de derechos legítimos que la Constitución nos ha dado. Nosotros queremos que nuestras convicciones puedan ser transmitidas a nuestros hijos y a nuestros nietos. El hecho de que a los hijos, a los estudiantes en un colegio les enseñen que existen otras maneras de pensamiento no quiere decir que los niños no vayan a tener las convicciones de la casa, porque finalmente en la casa los valores de la casa son los que se supone que forman al ser humano. Te contradices porque tú me dices que finalmente los niños pasan más tiempo en el colegio que en la casa. Pero la responsabilidad de los padres es inculcar esos valores. No, tú me dices que entonces ¿son la casa o es el colegio? Y que en el colegio pasas más tiempo que en la casa. Eso es pues cierto. Precisamente por eso queremos que el colegio pueda transmitir lo que nosotros, con el poco tiempo que nos dejan hoy nuestras rutinas y con todo el amor que queremos darle a nuestros hijos, queremos que los colegios transmitan lo mismo que nosotros estamos transmitiendo en la casa, sin negar las realidades, sin negar las discusiones, pero a su justo tiempo. Pero yo no veo en la cartilla que la cartilla estuviera diciendo una cosa distinta a esa que usted está diciendo. Sí, sí lo dice. Cuando dice usted tiene que aceptar que no se nace hombre o mujer. No, yo no puedo aceptar eso. Los cristianos no pueden aceptar eso. Los católicos no pueden aceptar eso, porque están parados en una fe por la cual creen una cosa completamente distinta, porque además es cierto que hay una construcción de género que ha llevado a la cantidad de injusticias, por ejemplo, con la mujer, que son culturales y sociales, pero eso no niega el hecho biológico de las identidades sexuales, y eso es lo que quieren borrar. Al decir, por ejemplo, que lo recomendable sería que una semana de celebración de la diversidad en los colegios, pues eso no lo pueden aceptar los colegios cristianos y los católicos, porque una cosa es aceptar una realidad, explicar otra realidad, y otra cosa es celebrar una realidad, porque eso ya sería un proselitismo nuestro. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí en eso, sí la cartilla lo dice, y me parece otra cosa que dice,
Hay que eliminar toda expresión en donde se diga que se prohíbe una conducta por razón de la moral y de las buenas costumbres. Por favor, entonces, ¿hasta dónde llegamos? Pues es que la moral y las buenas costumbres dependen de esa formación de cada hogar. Hay ¿no? hay una moral, cuando tú eres cristiano y llevas al hijo a un colegio cristiano, crees que hay una moral común por la cual estás llevándolo a ese colegio, una moral compartida, aceptada, y que puedas negar en el manual de convivencia la expresión de por razón de la moral. A mí me parece que eso merece una discusión filosófica y antropológica muy, pero muy profunda. No se puede aceptar que eliminemos de los manuales de convivencia la expresión de la moral porque la moral le asusta a algunos o porque creen que la moral va a ser para discriminar, pero la moral tiene que ser el soporte también de la educación. Bueno, voy a pasar al tema del referendo porque ya me queda muy poco tiempo y en todo caso, pues el presidente hoy mismo ha dicho que ese manual no va a ser implementado y que se ganó esta batalla democrática en la elaboración de ese manual. Sobre el tema del referendo, quiero preguntarle una cosa puntual. ¿Ustedes pedirían cambiar el umbral así como se ha hecho con el plebiscito por la paz para ese referendo? No, Claudia. No, nosotros no estamos pidiendo cambiar ninguna reglas de juego. No, pedirían. Estoy hablando Claro que en estricta democracia sería lo justo, porque lo que aquí se ha demostrado en Colombia es que los umbrales que tienen los mecanismos de participación ciudadana son tan altos que han hecho imposible la participación ciudadana. Aquí, esa palabra que tú me dijiste de temor, sí, aquí sí le tienen temor a la participación ciudadana, porque la Constitución puso participación ciudadana, pero en las leyes siempre se les ha puesto tantas talanqueras y dificultades. Mire, recoger 2.300.000 firmas fue una labor grande, dura, difícil. Luego la registraduría examina y dice, no, le quedan 1.760.000 válidas, o sea, saca 500.000 firmas de entrada. Lograr una participación de por lo menos 9 millones de colombianos va a ser durísimo. No, de ninguna manera. Las normas están dadas y las vamos a cumplir. Dos preguntas más sobre ese tema. Ustedes piden que entonces a esa adopción también se prohíba para personas solteras. Y yo me pregunto, ¿por qué? Eso sería como decir que cuando una persona queda viuda o cuando se divorcia, entonces hay que quitarle los hijos. No sé hacia qué nivel de extremo me llevas en la discusión. Mira, cuando reivindicamos el papel del hombre y de la mujer de la pareja para adoptar un niño, es porque creemos que dentro de las 1000 posibilidades de familias que hay, para un niño que se está dando en adopción, que ya es un niño vulnerable y que tiene dificultades de verdad que sortear en su vida, el mejor tipo de familia es conformado por un hombre y una pareja estable de hombre y mujer, que no quiere decir de ninguna manera que descalifiquemos a la mujer cabeza de familia que ha tenido que soportar, levantar, hacerse responsable de sus hijos, al 35% de las familias colombianas que está constituida por mujeres cabeza de familia. Es que no es el caso, este es el caso del Estado, que queda con la responsabilidad de esos niños para saber en qué familia una mujer soltera o un hombre soltero no podrían tener derecho a adoptar. Precisamente porque es que lo que planteamos aquí es absolutamente coherente. Entre las posibilidades de familia consideramos que la mejor para un niño que se va a dar en adopción es la conformada por un hombre y una mujer. Entonces me van a decir, ¿es discriminatoria? No, no es discriminatoria con los homosexuales. Aquí no importa que sea soltero, heterosexual o homosexual. Aquí lo que estamos reivindicando es la figura de la pareja de hombre y mujer para la adopción. Todas las demás figuras que se dan en la sociedad, que se dan en la realidad y que pueden ser válidas y que es loable lo que hace una mujer cabeza de familia, en el caso de la adopción creemos que debe ser el papá y la mamá, el hombre y la mujer los que deben adoptar. Entonces la discriminación ahí no se predica, porque no es contra los homosexuales, es frente a las parejas conformadas por hombre y mujer que vamos a permitir la adopción. Si la Corte o los magistrados no se declaran impedidos para revisar esa ley una vez el Congreso la aprueba, si lo hace, ¿a usted qué recurso le queda? Porque usted ha dicho, ellos se tienen que declarar impedidos porque ya obraron, ya se pronunciaron respecto a ese tema. ¿Qué recurso le quedaría? A mí me queda un recurso que es el de la conciencia de los magistrados, que se tienen que estar dando cuenta que Colombia es un país mucho más plural del que ellos están viendo, que han negado y se han negado a ver la realidad del 85% de la población colombiana que piensa de una manera y que fue lo que se demostró ayer en las marchas. Esas marchas masivas y espontáneas tienen que hacer pensar desde los magistrados de la Corte hasta los ministros, al presidente de la República, en ver una realidad que es la que la Academia y la Corte Constitucional y los grandes editoriales se han empeñado en negar.
Hay que abrir los ojos a una realidad y la Corte Constitucional tiene que pensar que está fallando en nombre del pueblo colombiano. Entonces, que reflexionen, porque de aquí en adelante la realidad nos muestra que Colombia ha despertado y que el pueblo quiere reclamar los derechos que tiene en una Constitución que señala que la soberanía está en el pueblo. Estoy ya fuera de tiempo, senadora, pero quiero preguntarle primero si me permite hacerle una pregunta de corte personal. Usted puede hacerla, yo no sé si se la responda. Sí, exacto, bueno, yo se la voy a hacer, porque como madre que soy, bueno, y como ciudadana es inevitable que llame la atención o que genere preguntas el hecho de que teniendo usted una hija que ya se sabe públicamente desde hace un tiempo que ella es lesbiana, ¿cómo usted en su familia ha manejado algo que va contra sus principios, contra su moral, que puede, me pregunto yo, usted me dirá si sí o no, haberla llegado a cuestionar acerca de la formación de ella o de sus propias posturas sobre el tema de qué derechos pueden tener los homosexuales y qué derechos no? Tengo la mejor relación con mis 3 hijos. Con mis hijos tengo una relación de afecto, de amor y de respeto. Han vivido conmigo hasta este tiempo. Con eso le puedo contestar todo. Mis hijos son todos adultos y han decidido compartir su vida conmigo. Viven en mi casa y tengo la relación de respeto y de amor más grande por mis 3 hijos. Hasta ahí respondo porque todo lo demás ya pertenece a mi privacidad y no tiene que ver nada con el debate de argumentación pública que estamos dando sobre el referéndum. Le agradezco mucho. Con mucho gusto. A ustedes también gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.